La articulación temporomandibular, o también conocida como ATM, es una articulación que encontramos en la cara y tenemos dos, una en cada lado, que funcionan de manera simultánea. Esta es la principal conexión entre el cráneo y la mandíbula, y esta articulación va a estar conformada por el hueso maxilar o mandibular, que consta de un cuerpo, dos ramas que poseen dos procesos, el proceso coronoides y el proceso condilar y un ángulo, y por un hueso del cráneo, que es el hueso temporal. El proceso condilar se va a articular con el hueso temporal, específicamente en la fosa maxilar y el tubérculo articular, y que va a estar separado por un disco articular, que este disco va a estar dentro de la articulación. Debemos de recordar que la articulación temporomandibular es una articulación sinovial. Ese disco va a dividir la articulación en dos subarticulaciones. Una se va a dar entre la cara superior del disco y la fosa del temporal, siendo el compartimiento superior, y otra se va a dar entre la parte inferior del disco y el cóndilo del maxilar, siendo el compartimiento inferior. En el compartimiento superior debemos recordar que es una articulación de tipo plana y que va a permitir los movimientos de deslizamiento, protrusión, retrusión y laterotrusión. Y el compartimiento inferior, que es una articulación de tipo en bisagra, va a permitir los movimientos de descenso y elevación, es decir, abrir y cerrar la boca. Como habíamos mencionado anteriormente, la articulación temporomandibular es una articulación sinovial. Es por ende que va a tener una cápsula articular. Esta se va a insertar en los bordes del cóndilo y en la fosa temporal, que de hecho aquí se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. En esta articulación encontraremos tres ligamentos que nos ayudarán a que ese cóndilo no se salga de la cavidad del hueso temporal, siendo estos ligamentos el ligamento temporomaxilar o temporomandibular, que este va desde el tubérculo articular del hueso temporal hasta la cara posterior del cuello del cóndilo mandibular. El ligamento esfenomandibular, que va desde el hueso esfenoides y se va a insertar en la lengua mandibular, y el ligamento estilomandibular, que va desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el ángulo y el borde posterior de la mandíbula. Esta articulación constará de diversos músculos que estos ayudarán para el movimiento de la mandíbula. Dichos movimientos son descenso, elevación, protrusión, retrusión y lateralización. Tenemos al músculo massetero, que consta de una porción superficial y otra profunda, que ambas porciones nos ayudarán para la elevación mandibular y la porción superficial nos ayudará para la protrusión mandibular. El músculo temporal nos ayudará para elevación y retrusión mandibular. El pterigoideo lateral consta de una cabeza superior y una inferior. La cabeza superior de este músculo ayudará a que el disco articular no se quede atrás durante los movimientos protrusivos y que se mantenga en contacto con el cóndilo y la fosa temporal, al igual ayuda a estabilizar el cóndilo. Este, en su contracción bilateral, ayudará a la protrusión y el descenso mandibular, y en una contracción unilateral va a ayudar al movimiento lateral hacia el lado opuesto. El pterigoideo medial, en su contracción bilateral, ayudará a la elevación y protrusión mandibular, y en su contracción unilateral ayudará al movimiento de lateralidad. Tenemos los músculos suprahioideos, que estos nos van a ayudar al descenso mandibular, es decir, nos van a ayudar a tirar la mandíbula hacia abajo, y estos son el músculo digástrico, que tiene un vientre anterior y uno posterior, el músculo milohioideo, el genioideo y el estilohioideo. También tenemos una musculatura infrahioidea, que estos se fijarán, no cambiarán de longitud y hacen una contracción isométrica para fijar al hueso hioides y para que los músculos suprahioideos hagan su función. Y estos serán el músculo esternohioideo, el homohioideo, esternotiroideo y el tiroideo.